Hoy vamos a compartir acerca de la figura, la imagen de iglesia que nos toca hoy es familia de Dios. Cerrando estos 4 domingos que hemos hablado de la iglesia como el templo, la iglesia como el reino de Dios. ¿Qué más era? La iglesia como cuerpo de Cristo, edificio y casa de Dios. Y hoy la iglesia como familia de Dios. En una sociedad individualista como la que nosotros somos parte hoy, aunque hay algunos grupos que todavía le dan mucho valor a las familias, una parte de nuestra sociedad lo van a llevar a Tommy, no sea problema. Todavía valoran mucho los vínculos familiares. Parecería ser que la iglesia del Señor no nos ha llegado a esta parte. El hecho de sentirnos parte de una familia. Y entiéndame bien, no es que no hemos logrado nada. El tema es no olvidarnos quiénes somos, porque cuando nos olvidamos quiénes somos, corremos otros riesgos. La palabra de Dios nos enseña mucho acerca de esta idea y esta imagen de familia de Dios, donde nosotros como iglesia quizá no hemos trasladado la importancia, la misma importancia que Dios le da. Le invito a abrir su Biblia en Efesios 2:19. Así que pues ya no somos extranjeros ni desconocidos, sino que somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Así que ya no somos extranjeros ni desconocidos, sino que somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y Hechos 2:42 nos describe la iglesia de los primeros tiempos, del primer siglo, que vivían de una manera que habían entendido perfectamente los discípulos y habían trasladado junto con su prédica esta idea de familia, este principio, esta imagen de familia. Y dice Hechos 2:42, y se dedicaban la iglesia, los que habían creído, continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión unos con otros, al partimiento del pan y a las oraciones. La iglesia en los primeros tiempos, luego que Jesús fue arrebatado, se ejercitaban en pasar mucho tiempo juntos. Se buscaban, anhelaban pasar tiempo juntos, compartir la vida. El modelo que Jesús le transmitió y le transfirió a sus discípulos fue este. Él no los trató como quien se reúne en un aula para aprender unas lecciones. Él compartió la vida, anduvo con ellos, comió con ellos, caminó con ellos, visitaban juntos, pescaban juntos, le hablaban a la multitud juntos. Y ese es el modelo de Jesús que los discípulos aprendieron y lo transmiten a la iglesia, ni bien Jesús se va. Por eso dice que continuamente participaban en reunirse juntos, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, que tiene que ver con el recordar la muerte del Señor Jesucristo, lo que hoy llamamos la cena del Señor, y en las oraciones. La vida cotidiana de la iglesia tenía que ver con esto. Hoy, parte de lo que como iglesia hemos olvidado tiene que ver con esta esencia de familia. Entonces, nos congregamos, nos vemos, charlamos algo los días de reunión. Y el resto se nos va la semana. Y a veces
un día como hoy, domingo, saludamos a alguien y le podemos llegar a decir hasta el próximo domingo, que nos volvamos a ver acá. Que tampoco tenemos comunión de este tipo de comunión. Lo que nosotros hacemos es reunirnos para juntos adorar al Señor y poder compartir quizás 5 minutos entre nosotros. Dios, desde la antigüedad, vemos esto en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, Dios hizo pactos con familias. Abraham y su familia, Jacob y su familia, Israel, como la gran familia, su pueblo, aún le da leyes a Israel que tenían que ver con este aspecto familiar, este trato familiar entre ellos. Aunque la ley es fría en sí misma, pero las ordenanzas que Dios daba a su pueblo tendían a que los lazos fuesen cercanos, fuesen lazos familiares. En el Nuevo Testamento ya vemos a Jesús en esta relación de amistad y de familiaridad con los discípulos. Por eso Jesús podía quedarse en la casa de Pedro, pasar un tiempo con ellos, y cuando los llamó andaban siempre juntos. La modernidad de nuestro tiempo, el apuro de nuestro tiempo, en los trabajos que tenemos, que para que rinda hay que trabajar cada vez más, aunque a algunos le han encontrado la vuelta y les rinde trabajando menos, pero no son la mayoría. Eso parecería que atenta contra esta idea de compartir como familia. Otras personas, por su temperamento, se aíslan un poco y como la frase que se usa esto, estoy como cansado de la gente. No sé si le suena la frase. A los que le toca estar en lugares públicos o trabajar en lugares donde hay mucha gente, es muy común esto. Pero fíjese si esto nos afecta tanto al punto que lleguen a afectarnos también los de la familia de la fe. Para pensar. La Biblia, y encontramos acá en el capítulo 2 de Hechos, que la iglesia manejaba este concepto de que somos parientes. Y bien es cierto que a la familia no se le elige. Eso es bien cierto. Para nosotros también eso es cierto. Ahora encontramos a esta parte de la iglesia, a la iglesia que los nuevos convertidos que se iban agregando, en el versículo de Hechos que leímos, que se iban agregando y compartían la oración, compartían la ayuda mutua unos a otros, compartían las comidas, compartían la palabra juntos. Y hacían alguna movida juntos para ayudar a otros. Cuando en la segunda carta a los Corintios se nos habla de esa ofrenda que los macedonios levantaron porque se habían enterado que sus hermanos en Jerusalén estaban siendo perseguidos y estaban pasando hambre. No levantaron dinero, juntaron ofrendas para que mejoraran el edificio. Juntaron ofrendas y las enviaron para que comieran los hermanos en Jerusalén. De diferentes lugares, de diferentes congregaciones, nosotros también desde la Alianza Nacional lo hemos hecho y lo estamos haciendo, ofrendando para nuestros hermanos en Venezuela, por ejemplo. No solamente que le vaya bien a los venezolanos que vienen a trabajar a Argentina, que casualmente son los que consiguen trabajo, mientras otros argentinos parece que no consiguen trabajo. Pero es otro tema. Pero también tiene que ver con esta idea de familia. Y la pregunta que nosotros nos podemos hacer ya a esta altura es, ¿qué nos pasa a nosotros respecto a la familia de la fe? Hoy, otro de los problemas que tenemos es que con esta separación de lo espiritual y lo secular, esto también ha atentado y atenta con esta idea de familia. Entonces nosotros podemos tener comunión, decimos que tenemos comunión en una actividad religiosa. Ahí tenemos comunión. Nos juntamos para hacer algo. Vamos al comedor, bueno, vamos al comedor, hacemos una actividad. ¿Será esa la comunión que el Señor espera de su familia? Sabemos que no. Lo que el Señor espera de su familia, que somos nosotros, es algo mucho más profundo que eso. Pero a veces, otra vez,
en el tiempo que nos toca vivir, en el apuro de todos los días, que todos tenemos apuros, más los intereses propios que cada uno tiene, parece que no nos queda lugar y tiempo para la familia. Ahí, en ese versículo que leímos en Hechos, que compartían todo, que compartían aún las cosas que tenían y celebraban juntos la cena del Señor, el partimiento del pan. El partimiento del pan, la cena del Señor, tenía para ellos al menos 3 propósitos. El primero es recordar el cuerpo de Jesucristo, molido por nosotros, por su iglesia. El segundo propósito, recordar la sangre de Jesucristo. Y el tercer propósito, tener comunión unos con otros. Por eso, la iglesia primitiva, cuando celebraba con un tiempo de esparcimiento, un tiempo de comer juntos, un tiempo de participar también de la cena del Señor y cantar y adorar al Señor juntos. Quizá la iglesia posmoderna ya en este tiempo hemos ido perdiendo estas cosas. Y creo y espero que usted también pueda verlo de esta manera. ¿Cómo podemos recobrar estas cosas? Si nos estamos dando cuenta que nos hemos cerrado en nuestros propios intereses y esto ha atentado contra la comunión verdadera. Hoy nos hemos quedado en muchos casos con el símbolo del pan y del vino. Nos hemos quedado con el símbolo solamente y lo que compartimos es el pan y el vino, en muchos casos. Pero la comunión es otra cosa. La comunión va mucho más allá y a eso hemos sido llamados. Otro texto ahí en Hechos 2, cerquita al que leímos, versículos 41 y 42. Hechos 2, 41 y 42 dice: entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y se dedicaban otra vez continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Otra vez lo mismo. Se dedicaban a la comunión, a la enseñanza de los apóstoles, que es la doctrina, de lo que hoy nosotros tenemos como palabra de Dios. A eso se dedicaban. A aprender, a seguir aprendiendo, a compartir, a edificarse unos a otros con la palabra. El otro día, hablando del cuerpo, cuando hablamos del cuerpo, mencioné que la filosofía de una empresa se ha instalado en una parte de la iglesia también, entonces donde lo que prima son los resultados. Y cuando uno tiene como prioridad los resultados, hablo de números y demás, uno puede perder de vista a las personas. Y la filosofía de empresa atenta con esta idea de comunión también. ¿Por qué? Porque en la comunión yo me detengo a compartir. No me acerco para conseguir algo, un resultado, sino que es por el simple hecho de compartir con la familia de Dios. Cuando la filosofía de empresa es lo que impera en la iglesia del Señor, las relaciones son en función de algo, en función de hacer algo, y no es comunión. Comunión es compartir, es abrirnos, permitir que otro también se abra en esa relación. Va mucho más allá de lo que en muchos casos hemos practicado. Esa carencia de estructura de familia es la que la iglesia del Señor hoy también está sufriendo. Y creo que tenemos que buscar la manera en oración y buscar la manera en el Señor de recobrar eso. Para Dios somos parientes. ¿Qué pariente? Para Dios somos familia. Si para Dios somos familia, debemos entender que nos debemos el uno al otro. En la ayuda, en la manera de darnos una mano, en la manera de estar. Hemos orado por los niños en ese tiempo. Y bueno,
Lauti en Santa Rosa, otros niños acá enfermos también. Eso es parte de estar atentos y ver qué más podemos hacer. Los judíos, el pueblo de Israel, había entendido esta parte de la ley y la sinagoga destinaba un dinero para que aquellos más necesitados estuviesen cubiertos. Por ejemplo, las personas discapacitadas en la sinagoga. ¿Se acuerda el estanque de Betesda? Cuando estaban todos los enfermos ahí esperando que el ángel revolviera un poco el agua. Estaban ahí con sus cosas, pasaban el día y a la tardecita volvían ¿a dónde? Al lugar que le proveía la sinagoga. La sinagoga hacía que estas personas enfermas, discapacitadas o con discapacidad, tuviesen al menos 2 comidas diarias, tuviesen ropa y tuviesen un lugar para vivir. Si nosotros, que nos creemos más cristianos que los judíos, ¿se acuerda el versículo del otro día? Si nuestra justicia no es mayor que los religiosos, no vamos a entrar al reino de los cielos. ¿Y qué significaría en términos prácticos que la justicia sea mayor? Es que tenemos que dejar de pensar en nosotros y ver de qué manera podemos compartir lo que el Señor nos ha dado con otros. Ese es el compromiso primero que nosotros tenemos. Otra vez, con el bombardeo en el cual nosotros vivimos, que si hoy yo tengo trabajo y no sé si de acá a 15 días voy a tener, entonces si yo pienso en eso, ¿en qué voy a pensar junto con eso? ¿Qué sigue después de eso? Si hoy tengo trabajo y en 15 días no voy a tener, ¿qué tengo que hacer? Guardarla. Porque el que guarda, dice la Biblia, siempre tiene. Uno de los versículos que más nos gusta es. Sin embargo, el modelo de familia que el Señor nos propone es otro. ¿Será tan complejo? Tenemos que ver la iglesia como el Señor la ve. En la familia, como en toda familia, hay ancianos que cuidar, hay que velar por ellos. Hay niños biológicos que hay que cuidar y amar y atender. Y hay niños espirituales también que hay que ayudar. Hay sanos y hay enfermos. En la familia de Dios hay maduros e inmaduros. Hay hijos rebeldes, como en toda familia. Están los que meten la pata o los que caen seguido. Están también en la familia. Están los necesitados en la familia de Dios. Anoche en el tiempo que compartimos de testimonio fue muy interesante para mí porque hubo de toda clase de testimonios, pero en un contexto de confianza y de amor, también alguien compartió la necesidad y la realidad. Y eso también hace bien, porque así como algunos el Señor nos ha bendecido, esa bendición tiene que volver otra vez a los intereses del Señor, que son las personas. Repito la frase, a los que el Señor nos ha bendecido y nos bendice, esa bendición debe volver hacia las personas, porque ese es el interés de Dios. Algunas citas, las últimas, vamos a leer en Gálatas, ahora sí, Gálatas 6, que tiene que ver con esto último que mencionaba. En el capítulo 6 de Gálatas hay un par de cosas interesantes, hablando de la familia. Versículos 1 y 2 de Gálatas 6. ¿Se acuerda que el otro día mencionábamos que el Señor nos da la posibilidad a nosotros en el reino de los cielos de elegir la vara con la cual nos van a medir y el juicio con el que nos van a juzgar? Dice Gálatas 6, 1 y 2. Hermanos, somos familia.
Aun si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes, que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que vos también seas tentado. Lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. En la familia de la fe hay personas que van a tropezar, que van a caer, que van a pecar, que van a ofender a Dios. Y la tarea de la familia es restaurar. Dice algo muy interesante, palabra que se usa mucho en este tiempo también, hablando de la confusión. Ustedes que son espirituales, ¿quiénes son los espirituales? Según este texto. No son los que sueñan, no son los que ven visiones, son los que restauran al caído, son los que ayudan al necesitado. Los espirituales son los que se ponen al lado de aquel que tiene una carga y le ayuda a llevar la carga. Es bien concreto, es bien práctico, es bien real. Eso es lo que la iglesia, la familia de Dios, estamos para hacer. Y dice también que llevemos los unos las cargas de los otros, porque esta es la ley de Cristo. Y en los versículos 6 en adelante, dice, y el que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. Que haya un ida y vuelta, está diciendo. Nos podemos bendecir unos a otros. No se dejen engañar. De Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también va a cosechar. Eso es un principio bíblico, eso no cambia nunca. Siempre ha sido así. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne para sus propios egoísmos, pasiones, intereses de la carne, cosechará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Versículos 9 y 10. Y no nos cansemos de hacer el bien. ¿Sabe por qué dice que no nos cansemos? Porque nos cansamos. Y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, vamos a cosechar. ¿Ha cosechado algo ya? Claro que sí, seguramente. ¿Y se ha cansado también? Seguramente. Yo también, las dos. Pero otra vez nos anima la palabra, no nos cansemos de hacer el bien. Así que entonces, versículo 10, hagamos bien a todos según tengamos oportunidad. Y especialmente a los de la familia de la fe. Otra vez la familia. ¿Sabe por qué? Porque para Dios es sumamente importante la familia de la fe. ¿Lo es para nosotros? Siempre que podamos, que tengamos oportunidad, hagamos el bien, pero especialmente a lo de la familia de la fe. Y ahora fíjese otra vez, a lo de la familia de la fe que está, como mencioné, el rebelde, el inmaduro, el que se equivoca, el que otra vez se equivoca, el que cae, el que sabiendo que tiene que hacer algo no lo hace y otra vez cae. Y sin embargo dice especialmente a lo de la familia de la fe. La medida es aquella medida que encontramos en Colosenses capítulo 3, que dice que si alguno tiene queja contra otro, hablando de hermanos, nosotros perdonemos a nuestro hermano. De la misma manera que Cristo nos perdonó, nos perdona y nos seguirá perdonando a nosotros. Esta imagen de familia, vamos a orar ahora y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a seguir trabajando sobre esto. Mire, otra vez, cuando pregunté, ¿qué es que Él tome su lugar? Es que obedezcamos. Si los intereses de Dios tienen que ver con la familia de la fe, debe ser mi interés también. Y tomando lo que alguien dijo, dejando las emociones a un lado, si tengo ganas o no tengo ganas, si me va o no me va, si el hermano me cuadra o no me cuadra. Porque por ahí no cuadra. Pero como no lo elegimos nosotros, lo eligió Dios y nos puso al lado nuestro,
es para amar. Oramos. Señor, esta última figura que hemos compartido habla tanto de nosotros. Somos bombardeados por muchos intereses. Y en esos intereses muchas veces nosotros también hemos caído. De pensar muchas cosas antes de ayudar, de sacar muchas cuentas antes de hacer el bien, de juzgar antes de restaurar. Señor, y tu palabra, aquí el apóstol Pablo es muy claro, de que los espirituales son los que restauran. Los espirituales son los que se atreven a llevar la carga de su hermano, de su hermana. Los espirituales son aquellos que comparten con el que no tiene. Los espirituales son los que se ocupan de tus intereses, que son las personas. Ayúdanos a recobrar, Señor, si hemos perdido esta idea de familia, para que el día de la cena del Señor no sea solamente el símbolo del pan y el vino, sino que podamos celebrar comunión verdadera. Una comunión que va todos los días, que va todas las semanas, que no nos podremos ver con muchos todos los días, pero hay maneras de tener comunión. Hay maneras de tener comunión hoy al alcance nuestro. En vez de usar las redes para tantos memes, tontuelos muchas veces, Señor, las usemos para bendecir, para compartir. Señor, para que podamos mostrar de una manera práctica el interés que tenemos entre hermanos. Es cierto que no nos elegimos y mejor que no nos diste elegir porque hubiese sido medio raro. Pero Señor, sí nos elegiste a cada uno para ser tus hijos. Y si somos hijos tuyos, somos hermanos, conciudadanos de los santos y miembros de tu familia. Así que, Señor, en lo que dependa de nosotros, llévanos a hacer el bien, especialmente a nuestros hermanos. Te pedimos esto, Señor, que lo hagas en nosotros, que nos recuerdes lo que vos ya hiciste. Y esto nos desafíe todos los días, Señor, a dar un paso más o 2 pasos más hacia nuestro hermano. Amén.